¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia, venid y ved. Bueno, pues las autoridades desde el jueves no han dado información de los decesos acumulados. De todas maneras, en estas vacaciones es necesario que sigamos protegiéndonos. Vamos a dar inicio. La profecía se cumplió. Nosotros normalmente en la iglesia, cuando celebramos algún acontecimiento importante, siempre ponemos una diapositiva con unos juegos pirotécnicos y un redoble, y hoy no es la excepción. ¿Por qué estamos contentos? Porque hoy es un domingo muy especial de gozo, de alegría. Simple y sencillamente porque el Señor Jesucristo resucitó y las profecías se han cumplido. Veamos qué nos dice el Antiguo Testamento con respecto al hecho de que el Señor Jesús resucitó. Vamos a ver, dice el Salmo 49:15, pero Dios me salvará del poder de la muerte, pues me llevará con él. En Isaías 25:8 nos expresa, el Señor destruirá la muerte para siempre, secará las lágrimas de los ojos de todos y hará desaparecer en toda la tierra la deshonra de su pueblo. El Señor lo ha dicho y lo que dice Dios siempre se cumple. Vemos en Lucas, ya en el Nuevo Testamento, Lucas 24:7, que el Hijo del Hombre había de ser entregado en manos de pecadores, que lo crucificarían y que al tercer día resucitaría. Veamos ahora en 1 Corintios 15:4, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Venció a la muerte. Todo lo que dice la Biblia es verdad. La Biblia es inerrante. Quiere decir libre de algún error o equivocación. La Biblia es infalible, que no falla ni se equivoca. Que la Biblia es autoritativa, simple y sencillamente que tiene autoridad. Y nos dice la segunda carta a Timoteo 3:16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y hay personas que en ocasiones dicen, yo no le creo a la Biblia porque la hicieron los hombres. ¿Qué tal? Entonces no cree en todo lo que pueda existir, lo que hizo Newton, Einstein, Platón. Ellos quizás nada más le creen a los extraterrestres, ¿verdad? Pero la Biblia es muy concreta y contesta de esta forma. Lo vemos en 2 de Pedro 1:20 que dice, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Y abunda en el 21, dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Prácticamente el Espíritu Santo fue quien les fue guiando, quien les fue soplando la plana, ¿verdad? Fíjense, la Biblia se compiló al cabo de 1500 años y la escribieron alrededor de 40 personas. Me imagino Pedro marcándole desde su celular a Moisés, ¿no? Y diciendo, oye Moisés, si vas a hablar de mí, por favor te pido que resaltes tal y cual circunstancias que estoy haciendo. Pues claro que no. Fue el Espíritu Santo que al cabo de 1500 años estas 40 personas escribieron y todo se correlaciona. Sus 66 libros, todos interactúan y no hay ni equivocación ni error. El primer libro que se escribe es el de Job. Recordarán, Moisés escribe 6 libros, el primero que es Job, y los 5 siguientes que nosotros le llamamos el Pentateuco. Los judíos lo nombran la Torá.
Y el último libro que se escribe es Tercera de Juan. Cualquiera podría pensar que hubiera sido el libro de Apocalipsis. Estos son unos grandes distractores. Hay personas que consideran que si se van por el carril del Corán, de Mahoma, ellos al final encontrarán a Dios. Otros quizá piensan que si le hacen caso a los escritos de Buda, que están en el Tripitaka, podrán llegar al final a entregarse al Señor. O otros piensan que si veneran a Krishna y leen el Bhagavad Gita de ellos, al final de su tiempo tendrán el gozo de estar en la presencia de Dios. Ni el Dalai Lama, ni Mahatma Gandhi, ninguno de ellos te lleva a Dios. Y vemos que el adversario te engaña y te confunde. Jesús transformó nuestra historia precisamente con la resurrección. Y veamos esto, hay personas que tienen la idea de que pueden reencarnar, y lo dice muy claro el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, que dice que después de la muerte viene el juicio, no hay chiras vuelvo, no hay que me voy ahora a convertir en tal o cual persona. Y es un hecho indubitable e innegable que la historia del ser humano señala a partir del nacimiento de Jesús, y es el gran divisor de la historia. Y siempre expresamos antes de Cristo, después de Cristo. No es antes de Mahoma, después de Mahoma, antes de Buda, después de Buda. No. El gran parteaguas es el Señor Jesucristo. Y bueno, esta imagen es muy fuerte. Aquí están a punto de clavarle ese fierro en la mano del Señor Jesús. Vamos a comprender esto y vamos a tocar, vamos a ver lo que dice el Antiguo Testamento. Nos dice el Levítico 4:27, si el que peca inadvertidamente es alguien del pueblo e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, será culpable. Cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, llevará como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Y bueno, vemos que también este animalito es inocente, no hizo nada. Sin embargo, será sacrificado, lo vamos a ver en el siguiente versículo, en el 29, y de igual forma el Señor Jesús nunca cometió pecado, y sin embargo, por nosotros se hizo pecado. Veamos el 29, que dice, pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo degollará en el lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Ahora, en el Nuevo Testamento, Pablo, en el libro de Romanos, nos hace este apunte que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Vemos, quien peca tiene que morir. Por eso en el Antiguo Testamento se ponía al animal y se le transmitía los errores, las equivocaciones, los pecados, y con eso quedaba saldada la deuda. En Romanos, la muerte de Jesucristo fue provocada por el dolor. El dolor cuando el Padre pone nuestros pecados en su cuerpo. Y fíjense, normalmente las personas ya se saben de memoria y repiten lo que dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero ¿se han puesto a pensar el dolor que le produjo a Dios entregar a su Hijo?
por personas que no valen la pena? Veamos lo que dice Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Más adelante en Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahora veamos, sí, el dolor que Jesucristo experimentó al haber sido separado de su Padre. Y vemos que nos dice Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Juan 17:22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y finalmente, recordarán que en el capítulo 17 es cuando el Señor Jesucristo está orando por los discípulos, por nosotros y también por Él. Entonces, veamos el dolor del Padre y el dolor del Hijo. Y vamos a ver una forma muy gráfica de cómo, en tiempos actuales, representando ese dolor, Dios sufrió por su Hijo. Vamos a ver. Dice, era una vez un hombre que tenía un hijo a quien él amaba mucho. El hombre trabajaba controlando el puente por donde pasaba el tren. A su hijo le encantaba quedar observando los trenes. Y vamos a ver, y las personas que viajaban en él, vamos a poner atención en esta jovencita. Ella tiene su primer contacto con el hijo. Personas solitarias, malhumoradas, egoístas, como muchos de nosotros, enojadas y adictas. Esta jovencita tenía una adicción. Un trágico error y el hijo quiere salvar a las personas. Lleva a una difícil elección. Permitir que todos los pasajeros del tren se mueran o empujar la palanca y permitir que su único hijo sea aplastado por el puente.
mal el sufrimiento, el dolor que le causó haber tenido que sacrificar a su hijo, y la gente indiferente, como hoy día hay muchas personas indiferentes que no toman en cuenta a Jesucristo y mucho menos a Dios. Y ahora esta jovencita va a tener un encuentro con el Padre y ve el sufrimiento y ella decide dejar de drogarse. La salvación de todos requiere el sacrificio de aquel que es más querido. El sacrificio de uno trae esperanza para el futuro. Y vamos a ver ese lenguaje corporal que dice mucho sin palabras. Está el padre, esta mujer ya rehabilitada, le presenta a su hijo con esta señal: por ti me rehabilité y ahora he experimentado ser madre. ¿Valió la pena? De esta forma, Dios amó al mundo. Él dio a su Hijo, su único y amado Hijo, y este es el motivo para que nadie sea destruido, mas para que todos los que creen en Él tengan la vida eterna. Juan 3:16. Y bueno, veamos. Bueno, sigamos. La muerte de Jesucristo fue provocada por el dolor tanto del Padre como del Hijo. Fue el corazón que se le derritió. Y veamos este comentario del doctor Frederick Sugibe. Dice: la perforación del nervio medio de la mano por un clavo puede causar un dolor tan increíble que ni siquiera la morfina sería de ayuda. Un dolor intenso, ardiente, horrible, como relámpagos, atravesando el brazo hacia la médula espinal. La ruptura del nervio plantar del pie con un clavo tendría un efecto asimismo de horrible. Imagínense que ni siquiera la morfina, que quita todos los dolores, en ese momento, si se lo hubieran aplicado al Señor Jesucristo, no hubiera podido mitigar ese sacrificio tan terrible. No fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús, fue su inmenso amor por ti, por mí, por nosotros. Es la única forma de entender este sacrificio. Fue tal su amor que se entrega por el bien de nosotros. En Lucas 22:44 nos expresa: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
Según los evangelistas, Jesús sabía lo que estaba por venir, el sufrimiento que le esperaba, y mientras oraba comenzó a sudar sangre. En condiciones de estrés máxima, como el que tuvo Jesús, el que experimentó, puede suceder lo que se conoce como hematidosis o hemohidrosis. ¿Cristo murió? Por supuesto, claro que sí. Pero ¿de qué murió Jesucristo? Y nos dice, Jesucristo murió por asfixia, insuficiencia cardíaca aguda y finalmente un infarto de miocardio. ¿Y qué nos dice el Antiguo Testamento? Nos expresa en el Salmo 22:14, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Sí? Un infarto al miocardio. Los antiguos calendarios judíos estaban llenos de fallas. Para los judíos, el año estaba compuesto por 12 meses lunares. Un año solar tiene 12 días más. Los rabinos judíos utilizaban estos días sobrantes para acomodarlos de acuerdo a su entender. Es por eso que nosotros no sabemos en qué año nace el Señor Jesús, en qué mes nace el Señor Jesús y mucho menos en qué día. Por eso nos aproximamos a las Escrituras y nos refieren estas cosas. En Lucas 3:23 nos dice, Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. En otra traducción nos expresa, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Estamos en el tanteódromo. Pues parece, yo me imagino, aparenta tal edad. No lo sabemos. Sin embargo, en las Escrituras, en la Biblia, podemos más o menos ubicar el tiempo en el que el Señor Jesús nació. Vemos, por ejemplo, Herodes, también conocido como Herodes el Grande. Él nace en el 74 antes de Cristo y muere el 4 antes de Cristo en la región de Jericó, en la región de Judea. Él fue un tetrarca de Judea, Galilea, Samaria e Idumea entre los años 37 antes de Cristo y el 4 antes de Cristo. Recordarán que Herodes era judío y prácticamente pues, él tenía la concesión, él tenía la franquicia de estar cuidando y explotando a los judíos. Él, cuando se entera que nace el Señor Jesucristo, manda matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces, si él muere en el año 4, no puede ser que, según nuestros registros, después de 4 años haya nacido el Señor Jesucristo. Hay más datos. Dice Lucas, capítulo 2, versículo 1. Aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Y este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba Siria. Son datos que podemos nosotros verlos en sus biografías y más o menos saber la época en la que nació el Señor Jesús. En Lucas 3:1 dice, en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea y Herodes era el tetrarca en Galilea. El sumo sacerdote eran Anás y Caifás. Dado que los evangelios señalan que el ministerio de Jesús tuvo lugar luego de Juan el Bautista que empezara el suyo, la muerte de Cristo tuvo que ser en un rango de 7 años, entre el 29
y el 36 después de Cristo. Jesús murió clavado en una cruz el día 14 de Nisan, viernes 7 de abril del año 30, o el viernes 3 de abril del año 33. Y fíjense un dato importante, tanto en estas dos fechas hubo un eclipse lunar, entonces es por lo que los estudiosos consideran que pueden ser cualquiera de estas dos. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y fíjense, Él siempre se puso en nuestro lugar. Y Él sintió el desamparo de su Padre para que nosotros no tengamos esa experiencia de sentirnos desamparados de Dios. Este dato es muy importante. Levítico 23:5 nos dice, de acuerdo a este versículo, los corderos pascuales eran sacrificados entre las 3 y las 5 p.m. del día 14 del mes de Nisan. Y lo vimos el domingo anterior, dice el Señor Jesús: ¿acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. Y vemos que en la lámina anterior decía, siendo la hora novena. En el uso horario de ellos, 9 y 6, que su día empieza a partir de las 6 de la mañana, 9 y 6, 15, que son las 3 de la tarde. Y no sé si ustedes se han percatado, pero invariablemente el Viernes Santo, por ahí de las 3 de la tarde, siempre se oscurece, invariablemente. Jesús sí resucitó, y nos dice Lucas en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Muchas personas desconocen que el Señor Jesús estuvo, después de que resucita, estuvo 49 días y durante 40 estuvo platicando con muchas personas. Vemos en el libro de 1 Corintios 15:6, dice, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Vemos en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Recordarán que se lo dijo a Marta, la hermana de Lázaro. Y aquí la pregunta de nosotros es, ¿lo estamos creyendo también nosotros? Vean qué hermosas promesas nos hace Dios al respecto de la resurrección. En 1 de Tesalonicenses 4:14 nos dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. En 1 de Corintios 6:14 dice, con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Esta es una promesa. Claro, hay restricciones. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y para formar parte de la familia de Dios, ¿qué es lo que requerimos? Reconocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Segunda de Corintios 4:14. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús, nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Y veamos esto. Donde quiera que anduvo, donde quiera que enseñó,
donde quiera que sanó, Él lo cambió todo. Después, todo cambió. Al que le decían maestro, Mesías, amigo, pero el milagro más grandioso aún estaba por acontecer. No está aquí. Ha resucitado. Él vive. Y gracias a que Él vive, si extiendes tu mano, si lo llamas, si clamas su nombre, Él está aquí. Entonces, ahora y siempre, Él está aquí. En las buenas, en las malas, en cada momento, Él está aquí. Sin importar quién seas o quién haya sido, Él está aquí. Sin excepción, sin causas perdidas, en todo tiempo, en todo lugar, Él está aquí. Él se levantó al tercer día. Él vive. Búscalo. Y es importante que nosotros busquemos al Señor Jesús. Resucitó. Él siempre pone el ejemplo. Y Dios, a los que creamos en Jesús, nos va a resucitar. Padre amado, te damos gracias porque tu misericordia, tu amor hacia nosotros hizo que sacrificaras a tu Hijo para poder tener una reconciliación contigo. Mi Señor, te estamos muy agradecidos. Somos imperfectos, cometemos errores, cometemos fallas, cometemos pecados, y aún así, si nos entregamos a tu Hijo, esos pecados son perdonados. Padre amado, gracias por tu amor hacia nosotros, gracias por la resurrección de tu Hijo, y gracias porque los que nos entreguemos al Señor Jesús, tenemos la plena certeza de que estaremos en tu presencia. Gracias, buenos días, y que tengan un extraordinario domingo de resurrección. Hasta luego.